Vamos a aprender cómo simular y utilizar el ADC0804 en Proteus. Pero antes es fundamental entender qué es un convertidor analógico digital y por qué es tan importante en la electrónica. Un conversor análogo digital o un ADC es un dispositivo que transforma señales analógicas continuas en datos digitales discretos. Esto es importante para poder procesar información del mundo real como la luz, el sonido o la temperatura, ya que nuestro mundo es analógico. Y utilizando circuitos digitales como microcontroladores o computadoras, podemos interpretar los valores binarios que nos dé el conversor. Por ejemplo, aquí tenemos un LDR que detecta la luz y entrega una señal analógica. El ADC lo que va a hacer es convertir este valor de voltaje a binario, como puede ser el número de aquí, vean. Dependiendo de la intensidad, cambia el valor binario a la salida. Antes de que una señal analógica pueda convertirse a digital, debe de ser muestreada. Aquí podemos ver el primer paso en este proceso, que es el muestreo. El muestreo consiste en medir la señal analógica en intervalos regulares. Como se ve en la imagen, la señal continua es capturada en ciertos puntos específicos. Esos puntos se convierten en valores discretos que representan el comportamiento de la señal en momentos concretos. La frecuencia que tomamos de estas muestras se llama tasa de muestreo. Es importante porque si muestramos muy lento, podríamos perder la información de la señal. Y si lo hacemos muy rápido, estaríamos usando más recursos de procesamiento. Por eso debemos de seguir el teorema de Nyquist para muestrear al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal de entrada para evitar distorsión. Todo esto es parte del principio del funcionamiento de un ADC. Ahora que ya vimos el muestreo, podemos pasar al siguiente paso del proceso de conversión, que es la cuantización y la codificación. La cuantización consiste en asignar a cada muestra un valor digital discreto. Como vemos en la gráfica, la señal analógica es continua, pero al convertirla necesitamos representarla con niveles escalonados. La escalera que está aquí de color verde es la aproximación cuantizada. Este proceso introduce un pequeño error llamado error de cuantización, que es la diferencia entre el valor real de la señal y el valor asignado. La codificación, una vez que cada nivel ha sido cuantizado, el siguiente paso es codificarlo en binario. Como muestra la figura, cada nivel de voltaje se representa con un número binario, por ejemplo, 11,7 voltios se lo codifica como 1100. Estos valores binarios pueden ser leídos por algún microcontrolador, una memoria o cualquier otro tipo de sistema digital. Bueno, en resumen, lo primero que hacemos es muestrear la señal, luego tenemos que cuantizarla y por último hacemos la codificación a binario. Este es el proceso que realiza internamente un conversor análogo digital como el ADC0804 que usaremos en nuestra simulación. Para entender mejor esto de la resolución, vamos a hacer ejemplos con diferentes tipos de bits para la resolución. Sea cualquiera nuestra en entrada analógica, digamos que es una función así, que en realidad puede ser cualquiera, no debe ser alguna que tenga una frecuencia en específico. Digamos que esto. Y vamos a asumir que nuestro valor máximo va a ser eh, 16 voltios y el valor mínimo va a ser 0 voltios. Ahora, si consideramos solamente
un bit para nuestra resolución. Entonces, con un bit solamente podemos representar o el 0 o el 1. Entonces, podríamos decir que solamente va a valer 16 o solamente va a valer 0 con un bit, vean. Con un bit vamos a saber que o nuestra señal vale 16 o vale 0 voltios. Pero, por ejemplo, si tenemos un valor aquí de 5, digamos que aquí es 5 voltios, no lo podríamos representar porque como tenemos solamente 2 bits, estos nos representan los dos valores máximos y mínimos, 16 y 0 para este caso. Y la combinación binaria para esta sería un 0 y para esta un 1. Ahora veamos qué pasa si tuviéramos ya no un bit de resolución, sino dos. Con esto ya podríamos representar hasta 4 niveles, los dos extremos y otros dos que podrían estar en medio, vean, así. Y ahora tenemos que asignarle el valor a cada uno. En binario, como ya son 2 bits, el de aquí sería 00. El de aquí es 01, el de aquí es 10 y el último sería 11. Ahora tenemos que darle el valor a cada una de esas combinaciones. Como nuestro voltaje de referencia es la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, el voltaje de referencia sería 16 menos 0 igual a 16. Esto tenemos que dividirlo entre 2 elevado a n menos 1, como estaba en la ecuación. Como ahora tenemos 2 bits para representar, es 2 elevado a 2 menos 1, que es 3. Entonces 16 entre 3 nos da 5,33. Cada nivel vamos a multiplicar el valor binario por 5,33 voltios para saber cuál es la asignación que nosotros le hemos dado. En esta primera sabemos que vale 0 voltios. En esta de aquí va a valer 5,33. En la siguiente hay que multiplicar el 5,33 por 2, que nos daría un total de 10,66 voltios. Y finalmente esos 5,33 hay que multiplicarlo por 3, que nos da aproximadamente 16 voltios. Ven que ahora ya podemos representar algún valor más cercano al 5, por ejemplo. Antes solamente podíamos hacer o 16 o 0. Ahora tenemos valores intermedios de 10,6 y 5,3. Si aumentamos la resolución de bits ya no a 2, sino a 3, esto es lo que pasaría. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que ver ahora cuánto valdría nuestra resolución. Para el primero tendríamos un 000. Aquí nos falta una más. El siguiente sería 001, 010, 011, 100, 101, 110 y finalmente 111. Ahora veremos a qué valor va a corresponder cada combinación, a qué valor de voltaje. El primero va a representar 0 voltios. Ahora hay que ver cuánto va a valer cada nivel. Y volvemos a utilizar la ecuación. 16 menos 0 dividido entre 2 elevado a 3 menos 1. Esto es 16 entre 7. Ahora cada valor vale 2,2857. Entonces este primero valdría 2,28 voltios. El siguiente, este 2,28 hay que multiplicarlo por el valor en binario que tenemos, que es 2.
Sería 4,57 voltios. Ahora este mismo valor hay que multiplicarlo por 3. Nos da 6,85 voltios. Ahora este mismo valor hay que multiplicarlo por 4. 2,28 por 4. 9,14 voltios aproximadamente. En el quinto nivel tendríamos que vale 11,42 voltios. En el sexto valdría 13,71 voltios aproximadamente. Y finalmente en el 14 valdría 16 voltios. Ven que con más bits podemos representar más niveles de nuestra señal analógica. Esto es para 3 bits. Ahora imagínense si tuviéramos 8 bits. Es más preciso los valores que podemos tener. Por ejemplo, en esta de aquí no podemos tener un valor de 10 o puede ser 11,42 o 9,14, pero no hay un 10, no tenemos un valor que esté justo en medio. En cambio, si tuviéramos más bits, tendremos muchos más niveles para representar el voltaje. Mientras más tengamos, pues cada vez se va a asemejar más a nuestra señal de entrada. El ADC 0804 ya es un integrado que hace todo este proceso que habíamos visto anteriormente de la cuantización, el muestreo, todo eso. Ya lo tiene dentro de un integrado. Y además, este integrado es un conversor de 8 bits. Sería, como ya habíamos visto aquí, tendría una resolución, una mejor resolución, ya que contaría con 256 niveles. La DC0804 es un conversor de 8 bits CMOS que usa aproximaciones, el método de aproximaciones sucesivas para alcanzar el valor digital. Veamos todos los bits que utiliza. En total son 20. El primero, que es chip select, es para eh, seleccionar o no el ADC, es decir, cuando este pin recibe un cero lógico, ya que es activo a nivel bajo, va a funcionar el ADC. Este, este pin más que todo nos sirve para poder usar más de un ADC al mismo tiempo. El pin 2 es de read, que va a leer el valor analógico continuamente si es que lo ponemos directamente a tierra. El tercer pin es de write, que lo que va a hacer es que cuando reciba un pulso va a iniciar la conversión. Pin 4 es para un clock externo que puede ser conectado o también podemos utilizar una resistencia y un capacitor para poder acceder al clock interno que tiene el integrado. Pin 5 es de interrumpir, que tiene que estar en 1 para poder interrumpir la conversión. El pin 6 es el voltaje de entrada positivo, es la diferencia análoga positiva conectado a la entrada del ADC. El pin 7 es la diferencia pero negativa, y esta debe estar conectada a tierra. El pin 8 es la salida de tierra del integrado. El pin 9 lo que hace es que es un voltaje de referencia para el ADC. El 10 es también tierra, pero la diferencia de esta es que el pin 8 es la tierra análoga, es decir, de nuestra entrada. En cambio, el pin 10 es la tierra, pero digital de nuestra salida. Del pin 11 al pin 18 tenemos los 8 bits de salida de nuestra conversión. El pin que tiene menor peso es el 18, es el de 0, y así va subiendo hasta el pin 11. El pin 19 es la entrada
de la resistencia y capacitor que estaban conectadas en el pin 4 para acceder al reloj interno que tiene el integral. Y finalmente el pin 20 es VCC, que es el que va a energizar todo el integral, que debe ser de 5 voltios. Y si vemos el datasheet, nos indica igualmente que es un CMOS de 8 bits de aproximaciones sucesivas, eh, donde, a ver, la entrada análoga puede ser, la entrada analógica puede ser en un rango de 0 a 5 voltios y debe ser de 5 voltios, solamente 5 voltios para alimentar el integrado. Vean que también nos indica un error, es decir, puede cometer ciertos errores para al momento de hacer la conversión, no nos da el valor exacto. Puede variar en más o menos un cuarto del valor que tiene en el bit de menor peso, que es el LSB, el least significant bit, o de un medio también, o de uno, dependiendo a nuestra entrada de voltaje. Y el tiempo que le toma convertir la entrada analógica a digital es de 100 microsegundos. Ahora, vean que dice que es compatible con microprocesadores. Cuando hace la conversión, nosotros le damos la interpretación de qué es lo que va a valer cada bit. Es decir, como habíamos visto anteriormente, habíamos hecho para un- una resolución para un conversor de un bit, de 2 y de 3. Ahora, nuestra salida, si bien nosotros sabemos que estaba dada por la ecuación, tenemos que tener algún circuito que nos indique cuál es el valor de nuestra conversión. Vean, por ejemplo, en aquí, ya tengo configurado un circuito para que pueda funcionar el ADC. Primero es conectar a 5 voltios el pin 20, que es el de alimentación para todo el integral. Chip select, read y deben estar en cero. Write eh, es el pin donde cuando le llega un pulso hace la conversión. Entonces, si queremos que haga la conversión todo el tiempo, le podemos poner alguna señal de una frecuencia alta, como 1 kilo. Entonces, cada segundo estaría haciendo unas 1000 conversiones. El pin 4 era el para acceder al clock interno. Entonces, esta es la configuración para poder usar el pin 4 y el pin 19. El pin 4 va en medio del capacitor y la resistencia, y la resistencia va conectada al pin 19. El 5 también era el de interrupción, que debe ir junto con con la señal del write. Tenemos la tierra analógica, que va a ser cero, la tierra digital, que también va a ser cero. El voltaje de referencia medios es para que haga conversiones más exactas, pero de valores bajos de voltaje. Como vamos a hacer de 0 a 5 voltios, el mismo datasheet nos dice que si ese es nuestro rango, dejemos este pin sin conectar nada. Mi señal de entrada viene del pin 6. Ahora estoy utilizando un switch aquí para cambiar entre estos dos, entre 2,5 o entre un potenciómetro para ver qué valor nos está dando a la entrada. Cuando la entrada es cero, o sea, la entrada de voltaje es cero, ven que la salida analógica también la salida digital también es cero. En cambio, cuando estamos en el extremo de que la salida es 5 voltios y la entrada es 5 voltios, la salida también son todos los bits en uno. Ahora, esta parte es la que se refiere al microprocesador, porque, por ejemplo, este valor de aquí no podríamos saber qué significan estos bits. Nosotros le damos esa asignación. Si volvemos a ver en el datasheet, como nos indicaba que el conversor es de 8 bits, entonces tenemos que encontrar
cuál va a ser la resolución o el paso para la señal, que es el voltaje de referencia entre 2 elevado a n menos 1. El máximo que puede tener a la entrada, como habíamos visto, es de 5 voltios. Entonces el voltaje de referencia es 5 menos 0 igual a 5, dividido entre 2 elevado a 8 bits del ADC menos 1. Este valor está acá. Mm, Aquí está. 5 entre 2 elevado a 8 menos 1 nos da 19,53 milivoltios. Esto cuando estamos utilizando 2,5 voltios, que era el pin de BRF entre 2. Cuando hacemos el rango de 0 a 5, en realidad tiene, cada, cada paso va a valer, es decir, cada bit va a valer 19,607 milivoltios. O sea, la ecuación 5 entre 2 elevado a 8 menos 1. Y eso es en realidad lo que tenemos aquí, vean. Cuando tenemos todo en 5, tenemos un 19, bueno, 0,019607, que esto viene de la ecuación. Podemos volver a hacer la ecuación. Es 5 dividido entre 2 elevado a 8 menos 1. Ahí está. Es 0,019607. ¿Qué significa esto? Este valor, que es de nuestra resolución, tenemos que multiplicarlo por la salida binaria que tenemos para saber cuánto ha sido nuestra entrada en voltaje analógico. Por ejemplo, si hacemos esto multiplicado por todo esto de aquí, que los 8 bits en uno es 255. Eso significa que nuestra entrada ha sido de 5 voltios, ¿vean? Y sí, sí concuerda, han sido de 5 voltios. Probemos otro valor, este de aquí. Mi entrada ha sido de 2,9 voltios. Y mi salida es este número de aquí. Mm, Ahora, para saber cuál ha sido nuestra entrada, pues hacemos otra vez lo mismo. En la resolución hay que multiplicarlo por la salida en binario. Veamos cuánto vale esto de aquí. 9,4. Esto es 148 en decimal. Entonces, a este 148, al igual que hace rato, hay que multiplicarlo por el paso, que era 5 entre 2, el paso, la resolución. 2 elevado a 8 menos 1. Sí, 5 es 5 dividido entre 2 elevado a 8 menos 1. Ya, este era el paso. Y ahora hay que multiplicarlo por la salida que tenemos en binario, que es el 148 en decimal, por 148. Esto nos indica que aproximadamente nuestra entrada de voltaje ha sido 2,90196. ¿Ven? Concuerda, pero todo esto lo estamos haciendo nosotros manualmente. O sea, estamos usando la calculadora y calculando el paso. Le estamos multiplicando el valor que tenemos a la salida del binario. Y en realidad esta salida en binario, la que le va a dar algún tipo de asignación para ver qué voltaje hemos tenido en la entrada, es un
microprocesador, microcontrolador o también una memoria. ¿Cómo podríamos hacerlo con una memoria? Tenemos que escoger valores apropiados para llenar nuestra matriz de memoria con nuestros 8 bits de entrada. Ahora vean, esto es la representación que debería tener el binario y el analógico del ADC. Cuando mi salida en binario, aquí tenemos las 256 combinaciones, que es del 0 al 255, para la salida del ADC. Esto es la salida. Y esto es qué valor ha correspondido de una entrada analógica. Por ejemplo, hace rato habíamos visto que con el número 148, con este número de aquí, equivalía a un 2,9 en voltios, ¿verdad? Entonces veamos, para hacer esto yo estoy utilizando eh, la ecuación, estoy dividiendo el valor entre 255. Esto nos da cuánto vale en realidad eh, el binario a su correspondiente analógico. Cuando tenemos a la salida todo en uno, o sea, 255, significa que nuestra entrada ha sido de 5 voltios. En cambio, veamos para el ejemplo que habíamos hecho, que era esto de aquí, que es el 148. El 148, cuando tenemos una salida de 148 en binario, quiere decir que nuestra entrada de voltaje ha sido 2,9. Y sí, sí era efectivamente 2,9. Veamos para otro valor cualquiera, 1,3. Para un 1,3, esta es nuestra salida, que en decimal sería el 66. Entonces veamos utilizando la tabla. Cuando tenemos 66 a la salida de binario, todo esto es binario, pero está representado en decimal. 66 significa que nuestra entrada de voltaje analógico ha sido de 1,2941 aproximadamente. Y aquí está 1,30. Es un aproximado. Podemos probar con otro valor. Esto de aquí es 3,6. A ver, veamos otro más. Este de aquí. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. Son 3 voltios, 3 bits en uno y 5 en cero. Este es el 224 en decimal. Y veamos lo que corresponde. Cuando tenemos 224 en binario a la salida, quiere decir que hemos tenido 4,39 voltios a la entrada. 4,40 también es un aproximado. Ahora vean, tenemos que usar una memoria para poder ver estos valores, ya sea directamente en BCD, o incluso podríamos llevarlo directamente a 7 segmentos. Y esto es lo que voy a hacer aquí. Como ya tenemos nuestras entradas en binario y en otra columna el valor de voltaje que ha significado esta salida de binario, vamos a llenar con estos valores la matriz de memoria. Vean que aquí tengo lo mismo que aquí, solo que ya está ordenado. Cuando tenemos 11 en binario a la salida, quiere decir que nuestra entrada analógica ha sido 0,21. Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar? Vean que si a nuestra salida digital de 8 bits, lo metemos a una memoria a los bits de las direcciones, entonces ahora tenemos 256 filas en nuestra matriz de memoria para llenar con valores. Ahora, ¿qué valores vamos a llenar aquí? Podemos considerar una parte entera para representar, es decir, 4 bits, por ejemplo, de este número, que es el 2,6862. Podemos hacer que cuando nuestra entrada, que es la salida, nuestra entrada de direcciones, que es la salida digital del ADC, a la salida cuando estemos en esa dirección nos muestre los dos primeros dígitos, que es 2 y el 6. Entonces, esto lo estoy haciendo aquí. Por ejemplo, para este de aquí, 179. Cuando nuestra salida en binario del ADC es 179,
significa que hemos tenido 3,509 voltios a la entrada aproximadamente. Entonces, podemos programar que nuestra salida de la memoria sea esto. En 179, vean aquí, los cuatro primeros bits significan la parte entera, que es 3. Aquí es 3. Y si ven los cuatro primeros bits, también es 3. Y el primer dígito decimal es 5. Y en aquí también es 5. Entonces, eso es lo que vamos a llenar en nuestra matriz de memoria para poder verlo directamente en BCD. La memoria estaría haciendo esa interpretación para que nosotros podamos saber qué valor ha correspondido y podamos verla en un LED de 7 segmentos. Y bueno, lo que estamos haciendo en realidad es esto de aquí, que nos pide hacer un voltímetro digital que mida valores en el rango de 0 a 5 con una resolución adecuada. Bueno, la resolución ya está dada por el ADC, que es de 8 bits, utilizando un ADC para la señal de entrada. Debe tener un circuito de acondicionamiento de señal. El acondicionamiento lo utilizaríamos si nuestra entrada fuera mayor a 5 voltios, porque como hemos visto en el datasheet, solamente puede tener una entrada de máximo 5 voltios. Aquí está la entrada analog input voltage, está de 0 a 5 y es justamente el voltímetro que nos pide hacer. Entonces, el acondicionamiento iría si nuestro voltaje fuera mayor o incluso menor que 0 voltios, porque podemos tener un voltaje negativo. Debemos de medir, de mostrar el voltaje medido en un display de 7 segmentos, utilizando al menos dos dígitos, e incluir un punto decimal para mayor precisión, por ejemplo 3.2. Utilizar lógica para controlar el ADC, cálculos necesarios y gestionar el despliegue en displays. Entonces, como ya sabemos que vamos a llenar en nuestra matriz de memoria, vamos a generar el archivo binario para esto de aquí. Y aquí está lo que estaba diciendo. Aquí está nuestro ADC. Y esta de aquí es nuestra salida digital. Entonces, esto lo conectamos a la entrada de las direcciones de la memoria. La memoria lo que va a hacer es interpretar este valor que tenemos en binario, porque como hemos visto hace rato, nosotros estábamos haciendo el cálculo utilizando el paso o la resolución, multiplicando con una calculadora, pero vean que la memoria va a hacer todo eso y además mostrarnos el valor en BCD para, bueno, esto para el entero y este para el primer dígito decimal. Entonces veamos el funcionamiento. Eh, está recibiendo, vémoslo de nuevo, está recibiendo esto a la entrada. Veamos a qué valor corresponde esto. Esto es un 6, 107 en decimal. Esto es un 107. Veamos qué valor corresponde en nuestra tabla. Cuando en nuestra entrada de direcciones es 107, porque vean, está saliendo directamente a las direcciones, vemos que está codificado en la dirección 107. En la 107 está esto de aquí. Está 2 y está 0. Y vean, nos está efectivamente los primeros 4 bits es la parte decimal, es 0, y los siguientes es la parte entera 2. Y ahora esto lo habíamos codificado porque siguiendo la resolución era valor que correspondía 2,09, pero estamos tomando solo los primeros dos dígitos. Y vean que concuerda. Aquí 2,10, aquí es por el error del mismo ADC y de nuestra ecuación, porque aquí no estamos redondeando los valores. Por ejemplo, este 0,78 podría ser más bien un 0,08. En cambio aquí lo estamos tomando como 0,7.
¿bien? Pero esta es la idea para hacer el voltímetro. Podemos ver otros valores, ¿qué tal 0,85 a la entrada? Y la memoria nos está haciendo esta transcodificación a BCD y nos dice que vale 0,8 voltios. Y en realidad, esta es la idea para hacer cualquier tipo de ADC. Este es el más básico porque en nuestra entrada ya tenemos directamente el valor de voltaje por un potenciómetro, un divisor de tensión. Pero a esto mismo le podemos conectar, por ejemplo, algún sensor de temperatura, un sensor de luz, de humedad, es decir, cualquier tipo de sensor y conociendo el paso y y cuál es la equivalencia de cada valor binario a su entrada analógica, entonces podemos hacer un conversor análogo a digital que además nos muestre el valor en BCD y estos 7 segmentos para cualquier tipo de conversor. Y si utilizamos incluso lo que habíamos visto en el último video, podemos aumentarle los displays de 7 segmentos para poder ver más dígitos utilizando solamente una DC y una memoria. Lo importante de esto es la asignación que nosotros le estamos dando a cada dirección de memoria en base a la entrada que hemos tenido en binario y cuál es su correspondiente analógico a la entrada. Sabiendo esto, hemos tomado ahora nuestra salida del ADC como direcciones y dentro de cada dirección hemos codificado los dos primeros valores de lo que correspondía el ADC.